serie Ocultismo y el subtema cómo protegernos de las prácticas ocultistas. Cómo protegernos de las prácticas ocultistas. Vamos a Deuteronomio 18, versículos del 10 al 12, y dice así: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, ¿qué cosa? La adivinación, ya lo vimos, ni agorero, ya lo vimos, sortílego también ya vimos en el estudio anterior, hechicero también lo vimos. El versículo 11, ni encantador ni adivino, también ya lo vimos. Ahora falta ni mago, ni quien consulte a los muertos. Vamos ahora con el mago, pero a medida que usted vaya conmigo desarrollando el tema de estudio, se va a dar cuenta cómo usted y yo podemos defendernos, cómo nosotros también incluso podemos contraatacar contra las fuerzas ocultistas que existen. Muy bien, ¿por qué existen? Porque la Biblia lo dice. Amén. Vamos a Hechos capítulo 8, versículos del 7 al 25. Hechos capítulo 8, versículo del 7 al 25. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Ya todos los apóstoles y otros discípulos más, 120, en el aposento habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Pero el Señor les había dicho: reciban la promesa del Padre, es decir, el Espíritu Santo, y de ahí se me van a evangelizar a todas las naciones, aldeas, comarcas, etcétera, y a ser discípulos. ¿Se acuerdan la comisión, la gran comisión que Jesús les dejó a ellos y por ende también a nosotros, la iglesia, en Mateo 28, 19 al 20, ¿verdad? Entonces de ahí estaban en coinonía, estaban unánimes, la iglesia, el evangelio crecía, pero solo en Jerusalén. Y la gran comisión decía a todo el mundo: discipular, evangelizar y discipular. Entonces, como estaban cómoda la iglesia y los apóstoles, el Señor los zarandeó. Vino una gran persecución y en esa persecución se quedaron los apóstoles en Jerusalén y el resto comenzaron a irse a otras aldeas y comarcas, y al irse ya predicaban al evangelio. Entonces uno que se llamaba Felipe, que era un diácono, diácono significa servidor, era más uno que servía las mesas en la distribución de la comida de las viudas y los pobres, era como un coordinador, digámoslo así, de ujieres, este servidor, y se llamaba Felipe. Y para ser diácono en la iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia que comenzó con, que la iglesia primitiva no me gusta porque me suena como cavernícola, pero la iglesia del Nuevo Testamento, cuando comenzó, entonces tenían que tener dos requisitos: lleno del Espíritu Santo para servir a las mesas, ojo, y lleno de sabiduría. Imagínense, entonces este diácono también salió en la persecución de Jerusalén a las diferentes comarcas y aldeas predicando a Cristo, y muchos se convirtieron. Y llegó a Samaria, Felipe se llamaba este diácono, que luego se convirtió, el Señor prácticamente lo convirtió en evangelista, y va a Samaria y sucede lo siguiente. Hechos 8:7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Cuando hay liberación, hay sanidad. Note usted que Felipe comenzó a predicar la palabra del Señor y comenzó definitivamente a haber sanidades. En la liberación, en la palabra hay liberación. Mire, hacía sanidades y una de las sanidades que hacía, las sanidades del alma, era echar espíritus inmundos. El versículo 8 dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿En qué ciudad? Samaria. Samaria era judía gentil, pero era vista como siendo judíos, los de Samaria eran vistos por los otros judíos
como gentiles, porque vivían como paganos. El versículo 9 dice, pero había un hombre llamado ¿cómo? Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. O sea, si ejercía la magia, ¿qué era? Un mago en Samaria. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose, ¿qué cosa? Pasar por algún grande. La diferencia entre mago y hechicero es que los dos utilizan de encantamientos, conjuros, maldiciones, etcétera, todo lo malo que ya sabemos y hemos estudiado. La diferencia está que ellos creen que los magos se hacen porque estudian, imagínense, estudian. Y en cambio los hechiceros nacen con ese don, con esa habilidad, según ellos. Mire la diferencia, tan solo. Y también la palabra mago significa en las religiones paganas, babilónicas y persas, no como un ilusionista o un truquero, alguien que hace trucos de magia en los cumpleaños, que usa las monedas, que sale el conejo por el sombrero y todo ese tipo de cosas, ilusionista, no, sino que era un sacerdote de dioses paganos. Y detrás de cada ídolo, dice el apóstol Pablo, hay un demonio. Eso ya lo estudiaremos a su debido tiempo. Y dice que este se hacía pasar por algún grande. Por eso es importante nosotros sacar todo complejo de inferioridad y de superioridad, porque cuando tenemos complejos como este mago Simón, o quitemos al mago, el calificativo mago, cuando hay estos Simones, siempre quieren hacerse el grande, y para hacerse el grande, ¿qué necesitan? Poder y autoridad. Entonces, y el ocultismo se lo dio, porque dice que se hacía pasar por algún grande. Y versículo 10, esto es lo más peligroso. A este oían, diga, oían. Qué singular nombre, porque Simón viene de un verbo que significa oír. O sea, Simón es un nombre propio, pero su nombre viene de connotaciones de un verbo que significa oír. Y justamente a este Simón le oían atentamente todos los de Samaria. ¿Y por qué viene la fe? Dígame usted, ¿qué dice Romanos 17:10? Por el oír. Imagínese, o sea que también hay una fe diabólica que no se precisa definitivamente escuchar. Entonces dice, desde el más pequeño lo oía, a este Simón, hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Qué decían de Simón el mago? Que era el poder de Dios manifiesto en Samaria. Estaba siendo engañada esta gente y él no decía nada porque él era un engañador de lo último. Entonces, lo mismo le pasó a Pablo, ¿se acuerdan? Pablo en Hechos 16-17, usted recordará que esa muchacha esclava que producía gran ganancia para sus amos, tenía un espíritu pitón, tenía un espíritu de serpiente, tenía un espíritu de adivinación. Entonces ese espíritu de adivinación le comenzaba a alabar repetidas veces a Pablo y también a todos los que estaban con él. Y decían, estos son siervos del Dios Altísimo. La misma publicidad engañosa lo quería hacer Simón con sus artes mágicas. Decía, esto es el poder de Dios. Ustedes creen en Dios, yo también creo con ustedes. Y esto, lo que yo hago, la magia que yo hago, la invocación a los espíritus que yo hago, es poder de Dios. Qué tan engañador y tan engañados esta pobre gente de Samaria. Y el versículo 11 dice, y le estaban atentos porque con sus ¿qué? Artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, aquí está el hombre de Dios, Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasa? Se bautizaban hombres y mujeres, se bautizaban en agua con Felipe porque escuchaban la palabra y decía, yo quiero ser testigo de Cristo, yo me bautizo en agua. El versículo 13 dice, también creyó
haga así, entre comillas, creyó, yo creo que aquí debería haber una entre comillas, y ya le digo por qué. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre ¿con quién? Con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían a través de Felipe, el hombre de Dios, estaba asombrado, estaba atónito. O sea que la estrategia de este mago era: no voy a dividir esta vez para vencer, sino que más bien me voy a unir, me voy a aliar con Felipe para seguir engañando a esta gente cuando Felipe se vaya a otra aldea a predicar a Cristo. Por eso debemos estar bien avisados. Y mira que hasta Felipe fue engañado. 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en agua en el nombre de Jesús. Yo digo en agua porque aquí significa bautizados en agua, o sea que faltaba el bautismo con el Espíritu Santo, y lo hicieron los apóstoles Pedro y Juan. Entonces, versículo 17, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué cosa? Diciendo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder. ¿Se da cuenta? Todo radica en el querer tener poder, porque el ocultismo lo que da a sus súbditos a sus siervos es poder y control sobre la gente a través de mover el mundo de los espíritus, obviamente de los espíritus negativos. El poder del ocultismo radica esencial y únicamente en el poder de Satanás. Por eso es abominable a los ojos de Dios toda práctica ocultista. Y sigamos. Mira lo que le dice el apóstol Pedro. Entonces Pedro le dijo: tu dinero, ¿qué cosa? Perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás es un adverbio de duda, te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pedro lo comparó con el pecado imperdonable, el pecado de Simón, el querer comprar el don de Dios, el don del Espíritu Santo de Dios con dinero. Imagínense. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero rescatar aquí antes de continuar? Pedro le dijo en el versículo 20, déjelo ahí por favor, de Hechos 8, tu dinero perezca contigo. Pedro utilizó un arma nuclear atómica que es la palabra de Dios, de Éxodo 22, 18. Éxodo 22, 18, ¿qué dice? A la hechicera no dejarás que viva. ¿Acaso no dijo lo mismo Pedro en el Nuevo Testamento? Porque hay gente que dice: ay, pastora, eso es del Antiguo Testamento. El Señor Jesús en Mateo 5, 44 y 45, lea por favor, dice que hay que amar a nuestros enemigos, que hay que bendecir a los que nos maldicen, etcétera, etcétera. Sí, yo no estoy anulando las palabras de mi Dios. También dice Romanos 12 que no paguemos el mal con otro mal, sino que paguemos con bien, y que justo es Dios para retribuirnos a nosotros las cosas buenas que estamos haciendo. Todo eso dice el Señor y no lo estoy invalidando. Pero esto no aplica cuando se trata de Satanás ni a sus entes espirituales y humanos de maldad. Mire, a la hechicera no dejarás que viva, dice. Y Pedro dijo en el Nuevo Testamento, dice,
Perece tú y tu dinero. ¿Qué significa perecer? Muérete tú y tu dinero porque has pensado comprar el don del Espíritu Santo con dinero. Hay gente muy romántica que creen que los ocultistas están jugando o que son trucos o que es algo incivilizado o es algo tonto, que por eso hasta lo practican porque no significa nada. Encontré una versión, la versión Torres Amat, en Efesios capítulo 6, versículo 12. Mira lo que dice, Efesios 6, 12, de la Torres Amat. Porque no es nuestra pelea, ¿qué dice? Solamente contra hombres de carne y sangre, sino contra los príncipes y potestades, contra los adalides de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos en los aires. Esparcidos en los aires. Mire, no tenemos lucha solamente. La Torres Amat, la versión Torres Amat, es algo diferente a las otras versiones en este sentido, que las otras versiones dicen que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Diciendo de que la lucha, es verdad, no tenemos lucha con de pronto la vecina que te busca las 7 patas del gato para hacerte problema, te lanza la basura a tu casa para buscarte pelea o ese tipo de cosas. Ahí sí se aplica. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí sí se aplica el amar y bendecir a tu vecina en este ejemplo. Pero cuando se trata de ocultista, no. Porque estamos luchando no solamente contra los espíritus, sino también contra este tipo de personas. Y le digo una sencilla y básica razón. Porque estos, los espíritus de cualquier jerarquía se incorporan en los cuerpos de los ocultistas. Diferente es cuando se incorporan en los cuerpos de cualquier poseído por la droga, porque ha pecado tanto, porque esto, por lo otro. Pero cuando deliberadamente han rechazado, han menospreciado las leyes de Dios y al Dios que pone las leyes, entonces, y se dedican a una revelación extraña, una revelación de Satanás, directamente vendidos al diablo. Claro que pueden salir de eso, muchos hemos escuchado testimonios. Yo no estoy diciendo que para ellos no hay salvación, lo que les estoy diciendo, que mientras el hechicero viva y nos hace toda clase de hechizos contra nosotros, nosotros debemos defendernos. Claro, que no le estoy diciendo que la mate a la hechicera, a la bruja de la esquina, que usted la conoce. Le estoy diciendo que pelee con las armas espirituales y no carnales ni humanas que Dios nos ha dado para contrarrestar esas fuerzas del mal. Si se da cuenta que ellos se incorporan, estos espíritus negativos se incorporan al ocultista para destruir al incauto que les consulta, aunque ellos crean que están recibiendo un beneficio. Escuchamos un testimonio con mi esposo, con el pastor, que un hermano musulmán convertido a Cristo quiso predicar a sus coterráneos, a los musulmanes, y estaba él predicando primero a decenas de musulmanes, luego se fue a centenas de musulmanes y comenzó a predicar a Cristo, y escuchó debajo de un árbol que él estaba a un cuervo. Y este cuervo graznaba, así se llama el sonido que hacen algunas aves como el cuervo, el pato, etcétera, graznaba de una forma tremenda que le estaba impidiendo evangelizar a los musulmanes que estaban escuchando la palabra de Dios. Claro que ellos también estaban cogiendo una piedra para lanzársela, pero los musulmanes escuchan el evangelio, aunque después te apedreen, pero tenía esa carga, tener allí esos musulmanes que de pronto lo iban a apedrear, y más la carga de que no podía predicar porque le estaba interrumpiendo ese cuervo. Entonces le dice para sus adentros al Señor: Señor, ¿qué hago? Repréndelos, le dice fuerte.
Y después, Señor, estoy predicando, ¿qué hago? Y de una forma categórica, contundente y clara, le dice el Señor, repréndelo. Entonces lo reprendió, en el nombre de Jesucristo te reprendo. Y ese animal cayó al piso, pero no como animal, sino como un hombre totalmente desnudo. Usted pare y se fue corriendo. Entonces los musulmanes comenzaron a bajar las piedras y comenzaron a convertirse a Cristo por el poder de Dios. Dale un aplauso al Señor. Ahora bien, como no vivimos tan solo de experiencias ajenas, yo les hubiera querido escuchar este testimonio que recién lo escuchamos antes de ayer, me parece, sí, antes de ayer. Hubiera querido escuchar este testimonio para yo saber cómo hacer, como lo hizo el hermano. Pero Dios tiene sus tiempos para cada uno de nosotros. A mí me pasó algo desde mucho tiempo atrás. Todos los que me conocen, y lo he puesto aquí para hacerlo más rápido porque hay tanto que decir. Todos los que me conocen saben que no soy ninguna mujer fantasiosa, por el contrario, yo soy muy objetiva. Y como tal, como objetiva que soy, voy a narrar los hechos que me acontecieron. La fachada de mi casa se había convertido en la morada de un murciélago. Al principio, aunque me molestaba, no le presté atención, hasta que se convirtió en un tremendo fastidio. ¿Por qué? Porque todos los días tenía que limpiar las heces del animal que me dejaba en el porche. Ese murciélago pasaba día, tarde y noche en mi casa, y le ponía el chorro de agua con la manguera y no se iba. Le dejaba prendido el foco y no se iba. Lo curioso de este animal que había hecho de su casa, de mi casa, la suya, era que solo venía en la noche y se quedaba sin moverse hasta la mañana cuando le disparaba a matar con el chorro de agua. Y así pasaron algunos meses y yo ni me mosqueaba, mire, hasta que oré a mi Señor sobre esta situación. Y Él trajo a mi mente hacer dos cosas. La primera, leer su palabra en Hechos 16, cuando el apóstol Pablo reprende al espíritu pitón o de adivinación y le dice, te reprendo. No le dijo a la chica, le dijo al espíritu que estaba dentro de la chica. Dijo, te reprendo y sales ahora mismo de ella en el nombre de Jesucristo. Entonces leí eso. Y la segunda cosa que me dijo mi Señor es investigar acerca de los murciélagos. Ellos son animales nocturnos, es decir, que duermen durante el día y ejercen sus actividades durante la noche. O sea que la actividad de este murciélago era pasar en mi casa. Además, los murciélagos duermen de cabeza, porque si lo hicieran parados no podrían cerrar las alas ni tampoco extenderlas a la hora de emprender el vuelo. Durante todas las noches y los días que estuvo como huésped indeseable en mi casa este animal, yo nunca lo vi dormido. Y aquí están mi esposo y mi hijo de testigo. Nunca lo vi dormido, siempre, porque nunca lo vi con la cabeza para abajo, sino siempre de pie, aferrado al pilar de mi casa. Bueno, entonces yo dije, bueno Señor, hoy en la noche cuando regreso de la iglesia, yo voy a decirle, te mando, lo mismo que dijo Pablo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de mi casa. Y en esa misma hora tiene que salir. Yo bien confiada, ya quería que se acabe el culto para irme a pelear con el murciélago. Qué fácil y rápido cuando se vive en la autoridad de Dios, hermano. Pero así le pasó al apóstol Pablo, pero a mí no me pasó así. Yo me sentía atribulada, enredada, frustrada, como una cadena enredada. Y el Señor puso en mi corazón releer Hechos 16, 18, pero y también desde los versículos anteriores al 18. Y entonces vino a mí esta revelación. Y lo creo porque cuando lo hice, ese murciélago que estaba meses como huésped indeseable en mi casa, salió. Yo hablaba al murciélago, yo le ordenaba al murciélago, te vas en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, murciélago por arriba, murciélago por abajo, murciélago por el medio, y el murciélago ni bola le paraba, ahí quedaba. Pero cuando lo traté como espíritu, porque ahí se me encendió, se me vino la revelación. Entonces ahí yo dije, claro,
Pablo le estaba hablando al espíritu en el nombre de Jesucristo. Y el espíritu la dejó de inmediato. Yo le estoy hablando al animal y eso no es un animal, o al menos está poseído por un espíritu. Yo hasta el día de hoy creo eso. ¿Por qué? Porque cuando lo traté como espíritu, ese animal al día siguiente amaneció muerto en la puerta de mi casa, pero un muerto terrible, descuartizado completamente. No le digo que apareció un hombre desnudo como en el ejemplo del hermano que le conversé, sino descuartizado. Me dio tanto asco y temor y miedo, porque en ese día yo me sentí con tanta fuerza de Dios y yo le dije: en el nombre de Jesucristo, espíritu de las tinieblas, como te llames, te largas de mi casa en el nombre de Jesucristo, porque mi casa es casa de Dios, puerta del cielo, no es casa para ningún espíritu maligno, ha dicho Jehová el Señor a través de su profeta, en el nombre de Jesús. Y al día, ya mi esposo y mi hijo me dicen: mami, son las 11 de la noche, la gente está dormida. No me importa, me arrebaté, hermano, y cuando yo me arrebato en las cosas de Dios. Entonces yo, peleando con el espíritu, me fui. Yo dije: algo vas a hacer. Yo me levanté tempranito y lo vi muerto a ese animal, descuartizado, horrible. Y yo le dije al pastor: bueno, ya yo hice la primera parte, haga la segunda. Recoja y bote ese animal. Así fue, recogió y botó ese animal. Yo no sé, porque yo me fui. Pero ¿cuál es el punto, mis amados? Aquí les doy la palabra de Dios. La palabra de Dios. Usted dice: sí, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios esto, la palabra de Dios. No, usted tiene que creer que la palabra de Dios es su artillería pesada contra las fuerzas del mal. Usted tiene que creer eso y tiene que ejecutar esa palabra en el nombre de Jesucristo, porque hay poder en el nombre de Jesucristo, ¿sí o no? Pero el Señor Jesucristo es la palabra viviente del Dios vivo. Así que utiliza la palabra rema. Yo en ese momento sentí en mi corazón no solamente decir lo que dijo Pablo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, que salgas de mi casa. En cambio yo la apliqué en el nombre de Jesús. Aplica la palabra de Dios a tu situación. Y si es para pelear por un ocultista que tú sabes que te ha hecho algún maleficio, algún hechizo. Mire, la semana pasada alguien dejó una bolsa con excremento. ¿Y qué es lo que pasó? Yo comencé a decretar: a la hechicera no dejarás que viva, y solamente va a vivir si se convierte a Cristo de verdad, en el nombre de Jesús. Punto. Es palabra de Dios. Así que la palabra de Dios tiene poder en tu boca cuando la crees, y cuando la publicas, cuando la proclamas, cuando la dices. Proclama, no tengas miedo al ocultista, teme a Dios, pero no al ocultista, porque al fin y al cabo son espíritus malignos, pero también son hombres, pero mayor es el poder de Dios. Y cuando yo lo leí, yo también le leí Colosenses 2, 14 y 15, que esos son mis versículos preferidos y claves. Póngalo aquí, Colosenses 2:14. Comenzamos. Entonces yo hablé la palabra de Dios en ese momento y le dije al Espíritu: el Señor Jesucristo anuló toda acta de decretos que me era contraria por causa de mis pecados y los pecados de mis ancestros. Él la anuló completamente, la quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario. Y el 15 dice, Colosenses 2, yo la apliqué y comencé a orar con la palabra. No le estoy diciendo mentiras, estoy utilizando la palabra de Dios como arma nuclear contra el enemigo, porque es un arma nuclear que tú la tienes a disposición. Solamente desempolva tu Biblia, solamente atesórala en tu corazón, memorízala, y en el momento indicado el Espíritu Santo de Dios te la va a sacar con fe, con fuerza, con poder de Dios, para deshacer toda obra de las tinieblas, porque tú y yo somos utilizados por el Señor, o deberíamos ser utilizados por el Señor para reprender las obras manifiestas del enemigo. ¿O acaso no dice así el Señor? Entonces en Colosenses yo hablaba con él,
oraba al Señor y proclamaba la palabra a ese espíritu inmundo. Y yo decía, en el nombre de Jesucristo, potestades y principados fueron exhibidos públicamente. Colosenses 2:15, principados y potestades fueron exhibidos públicamente, derrotados, porque mi Señor Jesucristo los venció a todos ustedes en la cruz del Calvario. Y comencé a orar y comencé a interceder y comencé a reprender, y tuve la victoria en el nombre de Jesucristo contra este espíritu inmundo, que yo creo que fue hechicería. Hechicería, definitivamente. Nadie está exento de nada, pero tú tienes que creer esa palabra. También después de un tiempo, recuerdo tantas cosas que han pasado y que quisiera hacer hasta un libro para hablarles y decirles que yo digo, Señor, verdaderamente nosotros los cristianos vivimos en la burbuja rosada. Estamos los que están evangelizando, trayendo invitados para la iglesia, para que escuchen la palabra, siendo testigos de Cristo. Todo eso está bien, pero Dios está formando de nosotros, o quiere formar de nosotros, un ejército que combata contra las tinieblas, porque querramos o no querramos, estamos metidos en esta lucha, y esta lucha promete la victoria. ¿Sabes por qué? Porque el Señor los venció en la cruz del Calvario. Si tú te fijas, Colosenses 2, 14 y 15, todo es cruz en el 14. En el 15 también los venció en la cruz, porque su sacrificio cruento en la cruz y su sangre preciosa es nuestra protección y seguridad. Dale palmas al Señor. Pero ahora hay otra cosa, es verdad. Yo siempre comienzo el diablo está atacando a través de las redes, incluso a través de pastores que son teólogos, o yo respeto ese tipo de cosas, seminarios, porque yo soy de seminario también, pero están atacando mucho la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es que tienes que matar a una persona, un animal y ponerlo en el dintel de tu casa, pero la sangre de Cristo sí tiene que ser mencionada. Apocalipsis 12, 11 dice, y hemos vencido, y ellos han vencido, hablando de la gran tribulación, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Dos cosas: sangre del Cordero, la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita todo pecado. Y lo segundo, la palabra del testimonio. Hay que testificar de la sangre, hay que hablar acerca de la sangre, el poder de la sangre, el poder limpiador de pecados. Aunque se escuche como medio sangriento, aunque se escuche un poco como turbio, o como un poco como que no se puede en ámbitos de tu oficina o de tu trabajo, porque la gente cree que no te va a entender, el poder de la sangre va a abrir el entendimiento, y ellos sí te oirán, y ellos sí te entenderán. ¿Por qué? Porque tú los has asimilado primero. Porque el poder de la sangre todos los días, si te la aplicas en fe, porque ahí nosotros estudiamos, por la fe, dice, por la fe aplicaron la sangre los judíos en la Pascua, dice por la fe. Entonces, ¿cómo se aplica la sangre hoy en día? Por la fe. Por la fe, Señor, yo tengo tu sangre, me limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es un arma protectora. Tenemos su palabra, que es nuestra posición en el reino de los cielos. Tenemos la sangre de Cristo, que es nuestra protección y la limpieza de nuestros pecados, porque escrito está en 1 Juan 1:7, y la sangre de su Hijo Jesucristo, ¿qué pasa? Nos limpia de casi todos los pecados. No, de todos los pecados, de todo pecado. La sangre de Cristo. No te avergüences. Mira, yo te digo que no te avergüences, porque hay consiervos míos que, por ejemplo, no creen, son muy buenos pastores, muy todo, pero muy amigos nuestros, y dice, pero es que tenemos los ángeles. Tú prefieres los ángeles antes que la sangre de mi Cristo. Aplícala en fe si tú quieres. O sea, es algo tremendo, hermano. Es algo tremendo.
Pero eso sí, vamos a ver algo. Números 23, el versículo 21 y el versículo 23. Dice, hablando de Israel, este es el contexto. Balac, un rey moabita, enemigo acérrimo de Israel, contrató a un brujo llamado Balaam para que los maldijera la herencia de Jehová, para que maldijera a el pueblo de Israel. Y él dice, yo no puedo maldecir al que Dios no ha maldecido. Y mira lo que dice también. Esto habla Balaam al que lo contrató, Balac, al rey de Moab. Dice, es que no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto, ¿qué cosa? Perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. El 23 dice, Números 23, porque contra Jacob, ¿qué pasa? No hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Sobre el pueblo de Dios no hay agüero, no hay adivinación, no hay magia, no hay hechizo, no hay práctica ocultista que se nos anteponga. No hay agüero contra el pueblo de Dios, porque está protegido por el gigante de gigantes, Jehová de los ejércitos su nombre. Dale fuertes palmas al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Ese es tu Dios y mi Dios, fuerte, grande, valiente, magnífico en batalla. Su nombre, su apellido, Jehová de los ejércitos es. Aleluya. El Señor no notó iniquidad, no notó perversidad, por eso los protegió. Ahora bien, ¿qué significa iniquidad? Es maldad, es injusticia, es impiedad, pero sobre todo iniquidad es rebelión. Es rebelión contra Dios y un menosprecio total ante sus leyes, pero no porque no lo conoce ni conoce sus leyes, sino es un desconocimiento deliberado de Dios y sus leyes. Como dice Romanos 1:21, que lo conocieron pero no lo reconocieron como Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando no conocemos a Dios y no lo reconocemos como tal, va a ser un entenebrecimiento, una oscuridad total a nuestras vidas. Y esto es lo que les pasó. Eso es lo que pasa cuando hay iniquidad, una rebelión contra Dios, porque lo desconocieron a Él y a sus leyes. Y perversión significa una maldad muy grande, pero no solamente eso, sino que el pervertido se goza, su corazón se alegra cuando hace esa perversión. Usted ha visto de pronto en películas cómo alguien está comiendo encima del cadáver que asesinó y le saca las entrañas y se los come y todo lo demás. Endemoniado decimos eso, sí, y se goza del mal que ha hecho. Entonces, ¿será que no había habido pecado en Israel? ¿Usted cree que ninguno de esos ejércitos que contaban por millones, ni uno de ellos había pecado? ¿Usted cree eso? Seguramente sí, pero también habían expiado su pecado a través del sacrificio del animal que habían sacrificado. Porque solamente la sangre de Cristo, la sangre que simulaba al Cristo que iba a venir, podía protegerlos. Y el Señor los veía que no habían cometido pecado. La sangre, seguramente sí habían pecado, pero se habían arrepentido. Y es por eso que el Señor nos dice hoy en día que nos pongamos a cuentas con Él. O sea, Él dice, debemos confesar nuestros pecados, ¿sí o no?
confesaos vuestros pecados unos a otros para que seáis sanados. Santiago 5:16, eso dice, confiesa tu pecado al Señor de forma detallada. Ya te voy a explicar por qué. Luego te arrepientes, esa tristeza profunda que trae arrepentimiento para con Dios. La tristeza según el mundo produce muerte, pero la tristeza según Dios produce arrepentimiento. Entonces ese arrepentimiento, esa tristeza es según Dios, porque has pecado contra Él. Entonces de ahí le pides perdón a Él por cada uno de los pecados. Renuncias a cada uno de los pecados y le dices que te llene de su Espíritu Santo. Ahí te pones a cuentas con Dios. Pastora, es que yo digo, perdóname todo pecado, toda maldad, toda iniquidad, de manera general. Pero si te tomaste la molestia de pecar una vez, pecar otra vez con otra cosa, y pudiste hacerlo de manera individual, ¿por qué también no puedes hacerlo, pedirle perdón por cada uno de los pecados? Y te voy a explicar algo. Cuando nosotros nos ponemos a cuentas con Él, la sangre, y aplicamos allí sí la sangre de Cristo, el Señor nos mira como que no hemos pecado, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia, y nos ve limpios, aplicados con la sangre de Cristo, tal cual como pasó Israel en la Pascua. El ángel de la muerte no les preguntó a los israelitas que tenían la sangre en los dinteles de las puertas, no les preguntó si habían leído la Biblia, si habían leído la Torá, si no habían gritado al esposo, no habían gritado a los padres, etc. No le preguntaron nada, sino simplemente veía sangre y se chispeaba de ahí, no tocaba esa casa. ¿Por qué? Porque la sangre los cubría. Así también se va a chispear el ángel exterminador, el ángel destructor, el ángel de la muerte, cuando tú te aplicas en fe la sangre de Cristo, porque te has arrepentido de tu pecado. Y la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, Proverbios 28:13, alcanzará ¿qué cosa? La benevolencia, el favor, la misericordia de Dios. ¿Y cuál es la benevolencia, el favor y la misericordia? Te ha perdonado y puedes tener libre acceso al trono de su gracia para pedirle el oportuno socorro y la grande ayuda que necesitas. ¡Aleluya! Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, aún nosotros que somos ya cristianos, porque ¿a usted acaso no peca? ¿O acaso yo no peco? A ver, alce la mano el mentiroso que dice que no peca. Todos pecamos, no hay justo ni siquiera uno. Por eso está la sangre borbotando también hoy, para aplicarnos, para limpiarnos de todo pecado ante Dios. Y cuando hacemos eso, cuando estamos en ese nivel terreno de a cuentas con Dios, algo sucede en las esferas celestiales. Algo sucede en las esferas espirituales. Porque usted tiene que saber que usted mueve el cielo. Mire qué importantes somos nosotros, o qué importancia el Señor nos ha dado. Lo que nosotros hacemos aquí en la tierra tiene repercusiones en las esferas espirituales, en las llamadas cortes celestiales. Solamente Job 1:6 habla de esas cortes celestiales. Job 1:6, ¿qué dice? Dice, un día los miembros de ¿qué? Hay miembros en las cortes celestiales. Llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. Dicen que el conocimiento es poder. Esto es conocimiento de Dios, y va a ser su poder contra las huestes espirituales de maldad, incluidos los ocultistas. Escuche bien, cuando nosotros estamos a cuentas con Dios y Dios no mira, no percibe, no huele perversidad e iniquidad en nosotros, porque nos hemos arrepentido y aplicado la sangre de Cristo, el acusador de nuestros hermanos, usted tiene que ver al juez justo de toda la tierra, que es el Padre Celestial, y en una mesa derecha está usted, pero ya no guacharito, solito, que da pena y lástima, con el tremendo abogado acusador o el fiscal acusador, el diablo, en la otra mesa. Porque ahora tenemos dos
abogados por falta de uno. El abogado que está arriba en los cielos, a la derecha, en el lugar de honor, en el sitio de preeminencia, a la derecha del Padre, que se llama Jesucristo, y al otro abogado, ese es el abogado defensor. Y tenemos un otro abogado que es el intercesor, que es el Espíritu Santo de Dios, que gime por nosotros con gemidos indecibles, que no sabemos qué dirá, pero Él lo conoce y Él sabe porque nos conoce a nosotros y ruega al Padre por nosotros. Entonces tenemos dos abogados por falta de uno. ¿Usted cree que vamos a perder ese caso en la corte celestial? Never, diga al que está a su lado, nunca. Jamás vamos a perder, pero tenemos que estar a cuentas con el Señor, ñañito. Dile al que está a tu lado, tienes que estar a cuentas. Tienes que estar a cuentas con el Señor. Tienes que estar a cuentas con el Señor porque si no el diablo te come. Y fuera de broma es literal, porque Él anda como león. ¿Y qué hacen los leones con las ovejas? La soba, la acaricia, le dice, ay, qué bonito. ¡Wow! Se lo comió. Como león rugiente, porque no es león, nuestro Jesús es el león de la tribu de Judá. Ese es el verdadero león y nosotros sus cachorros, ¿verdad? Y que seremos como Él, león. Muy bien, entonces en las cortes celestiales siempre tú haces algo aquí y el acusador de nuestros hermanos, que es el diablo, te acusa allá. Usted tiene que ver eso, ese conocimiento. Por eso es importante confesar nuestros pecados de manera detenida. Porque el acusador, el fiscal, te dice con santo y seña lo que hiciste en esas cortes celestiales. Por eso es que es necesario pedir perdón por cada uno de los pecados, porque el acusador te lo dice así, 1, 2, 3 y con detalles. Por eso es necesario también pedir perdón y renunciar para que se haga efectivo el veredicto a través de la sangre de Cristo, inocente para ti. Porque tú lo has hecho de corazón y te ha dado el Señor los recursos de la palabra de Dios, que es tu primera arma de guerra en contra del maligno. Pero la palabra de Dios utilizada en contra del enemigo en esa situación específica que estás pasando. Y también tienes el poder de la sangre de Cristo aplicada en fe para tu vida, para limpieza de pecados, pero también para protección de tu vida. ¿Cuántos lo creen? Si no lo crees, qué pena, pero tienes que creerlo. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis 12, 10, con respecto a este fiscal acusador. Esto está hablando en el tiempo de la gran tribulación, cuando Dios ya sanea el cosmos, los cielos, y lo lanza a Satanás acá en la tierra en los juicios tribulacionarios, junto con sus séquito de espíritus malignos. Entonces la tierra va a ser un caos. Todavía esto no es, pero ¿por qué lo vamos a leer? Para que usted vea que hoy por hoy también el enemigo nos acusa. No solamente ya dejó de acusarnos, no, él es tan perverso y tan rebelde que hace caso omiso a lo que dijo Jesús en la cruz del Calvario. Tetelestai, consumado es. Si dijo consumado es consumado es. Pero el Señor, para que vean todos los miembros de las cortes celestiales que justos y verdaderos son sus juicios, lo deja seguir con sus tiranías de acusador. Dice, entonces oí una gran voz del cielo, dice esto Juan, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Ha sido lanzado fuera. Aquí, ¿quién ha sido lanzado? El acusador de nuestros hermanos, en el que los acusaba delante de nuestro Dios. O sea, el tipo es contumaz y rebelde. Se ponía delante del trono de Dios, del juez justo de toda la tierra, del Padre. El que los acusaba delante de nuestro Dios, pasando un día,
Cuando se acordaba, día y noche. Y aquí está el verbo en pasado, los acusaba. ¿Por qué dice Juan en pasado? ¿Por qué? Porque esto de aquí ya no iba a acusar el diablo. O sea que, pero esto no ha pasado para nosotros, esto es presente. O sea que quiere decir que el enemigo nos acusa delante del trono de Dios. ¿En dónde? En las cortes celestiales, de día y de noche. Tal vez me estoy adelantando un poquito más porque quiero ahondar más sobre esto, pero solamente una probadita nomás. Es para que usted entienda, mi hermano, y todos entendamos que todo lo que hacemos aquí, repercute o mueve allá el cielo. Y no estamos hablando en lo futuro, estamos hablando en lo presente. Tal vez por eso mi Jesús dijo en Mateo 16 que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Hay mucha polémica en la interpretación de este versículo, pero yo creo que hay que atar lo que el Señor dice, que hay que atar al hombre fuerte, y el hombre fuerte y el ocultismo está atado aquí en esta iglesia, aquí en tu casa, y aquí en Durán, y aquí en Ecuador, en el nombre de Jesucristo, y desatamos la liberación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, mis amados, la primera arma de guerra contra el ocultismo es Efesios 6:17. ¿Qué dice Efesios 6:17? La espada del Espíritu. ¿Qué cosa es? La palabra de Dios. Cuando tú te sientes agotado, te sientes, o que alguien te ha hecho brujería, hechizos, claro. ¿Cómo saber esto? Solamente el que vive en el Espíritu. Porque el que vive en la carne hasta conversa con el brujo y ni cuenta se da. Pero cuando tus sentidos espirituales están abiertos, ejercitados para hacer lo bueno, es como un radar, hermano. Es como un radar. Ves el corazón de la gente, y es el Señor que te dice las cosas. Tremendo. Me ha pasado a mí muchísimas cosas, y pregúntenles ahí a los pastores y van a ver. Tremendo. Y no es que me quiero hacer la muy tan, hermano, porque no hay justo ni siquiera uno. Como diría por ahí un canto, si me conocieran como soy, ¿no? Y verían que es la gracia de Dios en mí. Y no se haga también en ti, o que tú también, que eres el lindo. No, es la gracia de Dios en nosotros. Es por su gracia y su perdón. ¿Sí o no? Solamente es por la gracia de nuestro Dios. Dale un aplauso al Señor. La palabra de Dios, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Satanás es como esos bravucones que quitan el lunch a los niños pequeños y que se creen esos pepudos metabólicos que se meten ahí, que están así todos pepudos y todo, así tipo Goliat, que es el prototipo de Satanás, ¿verdad? En cambio viene un David, dice, tú vienes con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jesucristo de Nazaret, fuera demonio, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén, hermanos, es la palabra de Dios. Pero si estás, la primera arma que te estoy dando es la de ataque, que es la espada del Espíritu. No te estoy diciendo para que te defiendas, sino para que ataques. Viene la brujería, en el nombre de Jesús está cortada, porque escrito está que mi Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Ocultismo, te fuiste en el nombre de Jesús, con la espada del Espíritu. Ahora, no le estoy diciendo que se ponga con la espada, ¿sí? Porque le van a decir es chanfle. Pero sí le estoy diciendo que hable la palabra. Hable la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Tu segunda arma de guerra, la sangre de Cristo.
Aplícate en fe para tener un corazón limpio, porque solamente el corazón limpio puede ser no con un detergente ni lejía ni nada parecido, sino solamente la sangre de Cristo nos limpia nuestro cochino y perverso corazón. Dice que es perverso nuestro corazón más que todas las cosas, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Entonces la sangre de Cristo nos limpia. Y cuando tenemos un corazón limpio, dice Mateo 5:8, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y tú vas a ver a Dios en cada decisión que tú tomes. No solamente esa promesa es para cuando el Señor se revele y se manifieste a nosotros y seremos como Él. No solamente ahí, sino también puedes ver al Señor hoy manifestado a través de tus decisiones acertadas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tienes un corazón limpio, entonces viene el Espíritu de santidad del Señor, te guía, porque la santidad del Señor viene a través de ese corazón limpio, viene a posesionarse en ese corazón limpio. ¿Y limpio por qué? Por las obras, por lo bonito que nos comportamos, ¿no? Por la sangre de Jesús. Ponte de pie. Vamos a tomar autoridad sobre Satanás. Gracias, Señor. Alza tus manos. Alza tus manos y dile al Señor: Padre, voy a aplicar en fe tu palabra, Señor, a mi vida, a mi corazón. Pero también voy a aplicar y a ejecutar, Señor, tu palabra en mi vida, en los míos. Y voy a utilizar esa autoridad que me has dado sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Voy a utilizar la autoridad sobre Satanás. Tu palabra dice, Señor, en Isaías 54:17, que ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Cuántos lo creen? Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, y nuestra salvación vendrá de Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que toda arma forjada contra mis hermanos y contra esta iglesia y contra tus pastores, Señor, tú has dicho que la vas a podrir porque no va a prosperar. Y en este momento tomo la autoridad sobre el ocultista, sobre todo ocultista de todo grado o nivel, sobre Satanás, y condeno toda lengua y toda arte mágica que se levanta contra nosotros en el nombre de Jesucristo, porque esta es mi herencia como sierva tuya y mi salvación viene de ti, dice el Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, todo enfermo de oídos, de boca, de nariz, de cualquier órgano que está enfermo por brujería, hechicería o cualquier maleficio de cualquier brujo o hechicero, en el nombre de Jesucristo toma autoridad en el nombre de Jesucristo y echo fuera esos espíritus malignos, porque de gracia recibí y le doy de gracia. Así que fuera en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, tú has dicho que todo lo que ate aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate aquí en la tierra será desatado en el cielo. Yo ato al hombre fuerte, Señor, de este lugar, de robo, de corrupción. Padre, en el nombre de Jesucristo, ato, ligo y echo al abismo más profundo todo espíritu de robo, Señor, alrededor de la iglesia. Ahora, en el nombre de Jesús, te vas fuera en el nombre de Jesús. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tú se la diste, Padre, a tu Hijo, y el Hijo nos ha dado a nosotros esa potestad también. La tomamos en el nombre de Jesús. Nos aplicamos tu sangre preciosa. Cualquier enemigo que venga contra nosotros no nos podrá tocar, porque escrito está: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque tú nos diste potestad para pisotear a serpientes y escorpiones, a espíritus malignos y demonios, y sobre toda fuerza del maligno, y nada me dañará. Diga: nada me dañará.
ni a mí, ni a los míos, ni a mis pertenencias. Ahora, en el nombre de Jesucristo, ejecuto esa palabra en favor de nosotros, de Lucas 10:19. Ahora, en el nombre de Jesús, porque mi Cristo amado ha dicho: el que cree en mí, las obras que yo hago hará, y también aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En el nombre de Jesús, la obra mayor que estoy haciendo en el nombre de mi Cristo amado es echar al abismo a los demonios, a los espíritus inmundos. Ahora, en el nombre de Jesús, así como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En este momento Dios está conmigo. Todo oprimido por el diablo se libera ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, yo te pido que no los quites de este mundo. No te ruego eso, Señor, pero sí te pido que a toda tu iglesia, el Shaddai, nos guardes del mal, Señor, porque tú has dicho que el Shaddai es tu iglesia. Tú la edificas y las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Y también te pido por toda la iglesia de Cristo, Señor, aquí en Durán y Ecuador, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, porque nosotros somos más que vencedores por medio de ti, mi Cristo amado, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Tus armas, hermano, no son carnales, no son humanas, son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza que se levanta contra Dios, contra los pensamientos de Dios, contra ti, incluso contra el conocimiento de Dios. Señor, llevamos todo pensamiento cautivo a ti, a tu obediencia, Señor. Te creemos a ti, no creemos en el diablo, no creemos en los brujos y hechiceros. Por tanto, no confiamos en ellos, pero tampoco les tememos, porque mejor es temerte a ti, Señor. Tú eres, Señor, nuestro Dios, nuestro guardador, nuestro refugio, nuestra torre fuerte. Papito lindo, en el nombre de Jesús te alabo y te bendigo. Comience a alabar al Señor. Abra su boca en alabanza al Señor. El salmista decía 7 veces al día: te alabo, Señor, y aún necesito alabarte más. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y otra última cosa, la Biblia dice en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá. Sin sometimiento a Dios no vas a resistir al diablo, hermano, y menos el diablo va a huir. Así que rinde tus áreas al Señor y dile: Señor, Espíritu Santo, lléname de ti, lléname, dile: lléname de ti, Señor. El Espíritu, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no pecamos. Por eso que Jesús nunca pecó, porque siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo necesita siempre estarte llenando a ti y a mí, porque el contacto con el mundo, el trabajo, los afanes, la vida, la familia, los problemas, las circunstancias difíciles, como que nuestro tanque espiritual se baja, como que fuera la gasolina en el carro, y necesita el carro andar, y para andar necesita gasolina y estar el tanque a full. Así el carro ni se daña. Así también es tal vez un mal ejemplo, pero es así. La llenura del Espíritu Santo necesitamos siempre. Es no 99.9, peor a medio tanque, nuestro tanque espiritual. Peor 10 o poquito, sino que siempre llenos. Porque cuando estamos llenos no queremos carne. Cuando estamos llenos no queremos pecar. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo queremos solamente a Cristo, agradarle a Él y nada más que a Él. Señor, los cubro con tu sangre preciosa, toda tu iglesia Shaddai. Señor, y este templo también, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. ¿Y qué tal si cantamos que Dios es con nosotros? Alábala al Señor. Vamos, las palmas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos están gozosos?
a nuestro lado está, suya es la victoria, Suya es. vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá. ¿Por qué? Tú estás aquí, Tú estás aquí, mi Cristo amado. lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos moveremos, no nos moverá. Cristo estás aquí, viviré, no moriré, por el poder de su nombre, Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre. Los jóvenes, alegre, vamos. Venga por acá. Venga, venga. Que sano soy, solo en Jesús. Vamos. Todos. Vamos. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. ¡Aleluya! Suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. ¿Cuántos lo creen? Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, al enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, al enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será en tu nombre, Cristo, al enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros. Por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, al enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dios es por nosotros. Aleluya. Dios es por nosotros. Vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. A ver. ¿Cuántos crees que Dios es por nosotros? ¿Cuántos creen que vencen las tinieblas? Véngase acá, véngase, todos los que crean. Vamos. Julia Canelo, vamos. Aquí estás peleando tu batalla.
Y cuando dice Dios es por nosotros, todos brincan. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, al enemigo. Y yo le gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, al enemigo. Y yo le gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, al enemigo. Y yo le gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, al enemigo. Y yo le gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, al enemigo. Y yo le gritaré, gritaré. ¡Grita, iglesia!